estudiando la carta de Pablo a los filipenses y Dios ha sido bueno con nosotros. Ya hemos llegado a la altura del capítulo 3. En la voluntad del Señor vamos a ver una serie de cualidades distintivas de un creyente genuino. Hoy vamos a ver una primera parte de esas cualidades distintivas de un creyente genuino y vamos a ir directamente al pasaje de Filipenses capítulo 3 y trataremos solamente 3 versículos. Filipenses capítulo 3, versos 1 hasta el 3. Vamos a concentrar nuestros esfuerzos de atención y también de exponer la palabra del Señor en este pasaje que el Señor tiene frente a nosotros. La Escritura dice así en Filipenses capítulo 3: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Como ya he mencionado, el título para esta primera parte de esta serie de las cualidades del creyente maduro es distintivos de un creyente genuino o de un creyente verdadero. ¿Cuáles son esos distintivos? Si hay una pregunta crucial que todo cristiano, o pienso que la mayoría, se hace en algún momento de su vida, es: ¿realmente yo soy un creyente nacido de nuevo? ¿Realmente yo he sido regenerado por el Espíritu Santo? ¿Realmente yo estoy seguro de que si muero hoy voy a estar en el cielo? ¿Realmente yo soy un niño de Dios? ¿Cómo puedo saber que soy salvo? ¿Qué indicativos me da la palabra de Dios para yo saber que pertenezco al grupo de creyentes que realmente el día que Cristo venga van a partir con Él? Y es en ese sentido que el apóstol Pablo nos deja su palabra, el Espíritu Santo a través de Pablo nos deja su palabra para hacernos saber algunos distintivos característicos de un creyente verdadero. Aquí, como podemos notar, aparecen 6 distintivos. Yo he anotado lo siguiente: un creyente genuino lo distingue su relación, en primer lugar. En segundo lugar, lo distingue su regocijo. En tercer lugar, lo distingue su precaución. En cuarto lugar, su adoración. En quinto lugar, su gloria. Y en sexto lugar, que no confía en la carne. El pasaje que estamos a punto de adentrarnos nos habla de esos 6 distintivos. En primer lugar, el apóstol nos habla de la relación que tiene una persona que es un creyente genuino. Fíjense cómo él comienza el pasaje diciendo: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. La expresión hermanos míos es la que nos compete ver en este momento, porque estamos hablando de una relación que posee el creyente. ¿Y cuál es esa relación? Bueno, hermanos es una palabra que habla acerca de alguien que proviene de un mismo vientre que otro. Como vimos anteriormente acerca de Epafrodito, que era hermano de Pablo, es decir, que él provenía de un mismo vientre, tenían un mismo origen en común y además tenían un mismo nivel. ¿Qué nos habla esto, mis amados hermanos? Que aquel que es un creyente en Cristo Jesús es un verdadero creyente, lo distingue porque él tiene una relación con otras personas que también forman parte de la familia de Dios. Tenemos un mismo origen en común y ese origen es que somos nacidos de Dios. La Escritura claramente enseña en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, que el Señor llama hijos suyos a todos aquellos que creen y reciben a Cristo en su corazón. Es decir, que les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y aclara: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Hemos sido engendrados de Dios. Esa es nuestra fuente de donde nosotros salimos. Ese es nuestro origen. Somos engendrados de Dios. Y por lo tanto, entonces, pertenecemos a un grupo de hermanos en Cristo. Ahora, es importante señalar lo que Pablo también señaló cuando habló acerca de Epafrodito. Recordemos esto: Epafrodito fue enviado para ministrar a Pablo.
Ministrar quiere decir servir. Él fue enviado para servir a Pablo en sus necesidades. Sin embargo, Pablo no lo consideró como un esclavo suyo, sino como alguien que estaba sirviendo juntamente con él en el Evangelio. Lo consideró como de igual a igual. Él es mi colaborador, él es mi consiervo. Juntos somos siervos del Señor Jesucristo. Solamente hay un Señor. Y no importa el grado o la posición que alguno de nosotros pueda poseer en la iglesia de Cristo, llámese diácono, llámese pastor, o en el caso del apóstol Pablo, un apóstol, no nos hace a nosotros superiores a los demás. Todos somos hermanos, todos tenemos el mismo nivel. Ahora, es importante observar algo. En la familia hebrea había una diferencia en cuanto a los hijos. Ustedes recuerdan eso, ¿no? El hijo mayor, el hijo primogénito, era distinguido en diferencia de sus demás hermanos, lo cual lo hacía él un preferente. Él podía tener acceso a la mayor parte de la herencia. El hijo mayor era quien, en ausencia del padre, se iba a encargar de los asuntos de su familia. Ahora, ¿quién de nosotros en el cuerpo de Cristo es el hermano mayor? Ninguno de nosotros. Todos nosotros somos hijos igualmente. Ahora hay un hijo primogénito. Romanos capítulo 8 y versículo 29 dice que el Señor, conforme a su propósito, nos va conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo, el cual es el primogénito entre muchos hermanos. El único que tiene privilegio en esta familia es Cristo el Señor. Luego, todos los demás somos hermanos iguales, no importa si es el pastor, si es el diácono, o si es quien limpia en la iglesia, o es un hermano que por primera vez viene a visitarnos. Todos tenemos un mismo origen en común, todos somos iguales, somos hermanos. Ahora, los hermanos tienen algo especial, y es que cada uno se protege y se cuida. Ustedes han escuchado una frase dominicana que dice que la sangre pesa más que el agua. ¿Escucharon eso? Y que la sangre jala. Nosotros debemos mirar a nuestros hermanos en Cristo, aunque no son nuestros hermanos de carne, pero quiero decir algo: nuestro hermano en Cristo es más hermano que el hermano de sangre y de carne. Porque usted puede tener un hermano de carne y de sangre que puede partir de este mundo sin Cristo y nunca más se lo vuelve a ver, no estarán unidos nunca más. Pero un hermano en Cristo, aunque usted nunca lo haya conocido, estarán unidos en el cielo, en las glorias eternas por la obra de Cristo. Amén. Así que es una bendición grande pertenecer a esta familia. Un primer distintivo es que somos hermanos. Si usted considera al que está a su lado como alguien extraño, como usted no puede ver en él motivo por el cual dar gracias, motivo por el cual usted considerarlo a él superior y servirle, entonces tiene que cuestionar si realmente es un verdadero cristiano. Ahora, si usted lo puede ver como su igual, como su hermano, tiene un punto a favor, entonces tiene un distintivo especial de un creyente genuino. En segundo lugar, el pasaje nos habla acerca de su regocijo. El versículo dice: hermanos míos, regocijaos en el Señor. Esto nos habla del origen de donde procede el gozo de una persona que ha creído. El origen del gozo o de la alegría, del regocijo de una persona que ha creído en Cristo, obviamente no procede de sus circunstancias. ¿Acaso procede de su posición económica? ¿Acaso procede de su nacionalidad? ¿Acaso procede de su color de piel o de su estatus social o intelectual? Evidentemente, si alguien tiene un motivo en que gozarse en eso, se está gozando en algo errado. Porque en lo que uno podría gozarse es en lo que el pasaje dice aquí. ¿Gozarse en quién? Gozarse en el Señor. Lo cual nos dice que el Señor debe ser el origen y la fuente y la meta de nuestro gozo. El gozo del creyente genuino sale de Dios. Cristo es su misma causa y su propósito por el cual gozarse, y la meta también es Cristo. El pasaje dice aquí: gozaos en el Señor. Observen esto. El Señor es la palabra, como ya hemos estudiado en veces pasadas, la palabra kurios en griego, que significa el dueño, significa el legislador, el gobernador, el que posee el derecho sobre todo lo creado.
Ese es Cristo. Cristo posee el derecho de todo lo creado, porque Él lo creó. La Biblia dice que en Él fueron creadas todas las cosas, Colosenses 1:17, y en Él todas las cosas tienen su consistencia, se mantienen en el mismo estado con que fueron creadas, porque Él las preserva en esa manera. Sin embargo, esto nos enseña algo, mis hermanos. Todo lo que ocurre alrededor de nuestra vida, sea cerca o lejos, sea externo o internamente, tiene que ver con la voluntad de Dios. Tiene que ver con que hay un soberano arriba que está gobernando todos los asuntos de la historia humana. Las cosas no están pasando porque sí. Las cosas no pasan porque, bueno, alguien chocó por allá y después sacó un lío. No, el asunto no es así. El asunto es que Dios gobierna. El soberano está sentado en su trono y no hay una hoja que caiga de un árbol sin el consentimiento del Padre. El Señor dijo eso bastante claro. Nosotros tenemos un gozo de alguien que está al control de todo. Entonces, podemos creer la promesa de Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Saben por qué? Porque Él es el que está gobernando y Él está haciendo que todas esas cosas cooperen para nuestro bien. Y es posible para un cristiano gozarse aún en medio de una enfermedad. Mi hermano, yo no sé por qué situación tú has pasado. Yo no sé situación de salud o cualquier situación de desempleo o de decepción, de infidelidad, de traición, de pleito, de robo, cualquier frustración que hayas pasado. Yo no sé cuánto has sufrido. Lo que yo sé es que Dios ha estado en control de eso. Muchas veces Dios permite que esas cosas lleguen a nuestra vida con el fin de hacer reflejar lo que tenemos dentro. ¿Qué tanto nos estamos pareciendo al Señor Jesús? Porque si una persona que sufrió sin motivo alguno, porque todo lo que a nosotros nos pueda pasar por causa del pecado, merecemos eso. Ahora, el Señor Jesús sufrió una contradicción de pecadores. Él no cometió ningún pecado y sobre Él cayó todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todas las injusticias de los hombres. El crimen más injusto y más atroz cometido por la humanidad fue el asesinato del Salvador. Y sin embargo, esa obra de maldad Dios la transformó en el mejor bien para la humanidad. Todos los que creen en Él han obtenido la salvación. Cristo es la fuente de nuestro gozo. No solamente porque Él controla todo, sino también porque Él es el todo de nuestra vida. Cristo es todo suficiente, mi hermano. Cristo es suficiente no solamente para salvar. Cristo es necesario en tu vida para la santificación. Cristo es necesario en tu vida para saber trabajar bien en un área de trabajo, para saber cómo responder a un padre siendo hijo, cómo un padre puede responder a su hijo también siendo papá, como una esposa con su esposo y como un esposo con su esposa, en todas las áreas de nuestra vida. Cristo es todo suficiente. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros nos gozamos en el Señor, eso quiere decir que estamos buscando cada vez más de un conocimiento profundo de la persona de Jesucristo. Y a medida que lo vamos conociendo a Él, a través de lo que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras, nosotros vamos descubriendo que Él efectivamente es glorioso. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Él es glorioso. Pedro dice que Él es una piedra preciosa y una piedra angular. Usted no puede edificar si no tiene esa piedra puesta. Su vida va a ser un desastre si Cristo no es su fundamento. Cristo es una piedra angular. Él es el primero, Él es el último. Él es el dador de la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el buen pastor. Él es el pan de vida, Él es la puerta, Él es el agua de vida, Él es la vid, Él es el león que pelea por nosotros y nos defiende. Él es el ángel que acampa alrededor nuestro para defendernos. Él es quien te dice, no temas, yo te ayudo. Él es tu libertador, Él es tu redentor, Él es tu salvador, Él es tu sanador, Él es tu amigo fiel. Él es quien intercede por ti ante el Padre, Él es nuestra esperanza, Él es la vida eterna. Amén. Así que mi amado hermano, si en esto uno no encuentra razones suficientes para gozarse en el Señor, es un indicativo de que no has nacido de nuevo y no has resplandecido sobre tu vida el Evangelio de Dios, lo glorioso que es Dios a través del rostro de Jesucristo. Ahora, si lo puedes ver así, si ves en Cristo todas estas cualidades,
entonces gózate en el Señor y tienes razones de sobra para gozarte en Él. Una pregunta: ¿en qué te gozas? ¿De dónde procede tu gozo? ¿Acaso tu gozo procede de los deleites temporales del pecado de este mundo? ¿Acaso tu gozo procede de algún equipo de béisbol o de básquetbol o de fútbol? ¿Acaso tu gozo procede de alguna banda musical? ¿Es de un grupo de música? ¿Es de la música en sí de donde procede tu gozo? ¿Acaso tu gozo procede de un tío que tienes en Italia o qué sé yo dónde, que es millonario? ¿De dónde procede tu alegría, mi hermano? La alegría de un cristiano procede del Señor. Amén. Él es su fuente de gozo, Él es su satisfacción, Él es su gloria. Ahora, no solamente se distingue un creyente por estas dos cosas, el hecho de que tiene una relación y tiene un regocijo, sino que también se distingue por su precaución. En tercer lugar, su precaución. El versículo dice así, verso 2: cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión o de los mutiladores del cuerpo, dice la Reina Valera. Hay cosas de las cuales un creyente verdadero debe tener precaución. Y esas cosas son las malas doctrinas o malas enseñanzas que falsos maestros enseñan. Y Pablo utiliza tres calificativos o tres adjetivos para referirse a los falsos maestros. Y lo hace con una palabra en cada vez que menciona un calificativo, para hacernos saber el énfasis de esto. Él dice: guardaos, guardaos, guardaos. Es decir, cuídate. Ten mucho cuidado. Así como en la Biblia, en el hebreo, para enfatizar algo, para hacer un superlativo, nosotros si queremos decir gracias, con muchas gracias decimos muchísimas gracias. Y si decimos que algo es grande, simplemente decimos, si es muy grande, decimos es grandísimo. Pero en hebreo se dice la palabra varias veces. Por ejemplo, el atributo con el que Dios más se ha querido dar a conocer es el atributo de santidad. Nosotros podríamos hablar en grado superlativo de la santidad de Dios diciendo Dios es santísimo. Pero Isaías dice, cuando los ángeles hablaban de Él, enfatizaban su santidad diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Observe esto. Pablo entonces está dándonos un llamado a la atención muy serio aquí. El creyente genuino debe cuidarse de algo. En primer lugar, de los perros. ¿Acaso se refiere a los perros que le salen hombre en la calle cuando uno está haciendo ejercicio? No. Esta expresión perro aquí era utilizada por los judíos para referirse a los gentiles. Los judíos se consideraban una nación especial. Y vaya que era una nación especial, pero no era para que ellos se creyeran que eran la última Coca-Cola del desierto. La intención es que ellos pudieran reflejar a Dios a las demás naciones y que a través de ellos las naciones conocieran a Dios. Ahora, ellos consideraban a los demás como perros. Pero observe, debemos sacar de nuestra mente occidental la idea y el concepto de un perro, porque en nuestra mente el perro es un animal doméstico, es un animal que uno cuida muchísimo, que lo recibe muy contento cuando uno llega a casa, que usted lo alimenta con cuidado, que lo baña, que lo lleva a donde su, ¿cómo se llama?, el veterinario, etc. El perro al que se habla aquí en la Biblia, especialmente en esos tiempos, es un perro carroñero que andaba en la calle, que comía toda la basura y los cuerpos muertos. Era un perro inmundo. Era un animal que nadie quería tocarlo, un animal sucio. De hecho, el Señor decía en la Biblia de Deuteronomio que Él no recibiría una ofrenda de algo que fuera del mismo valor que la venta de un perro, a lo mismo que algo que fuera del mismo valor que una prostituta. Eso estaba prohibido, era abominación. Así que Pablo se está refiriendo no a los gentiles como perros, sino a aquellos judíos que decían que los gentiles eran perros. Él dice: cuídense de esa gente, cuídense de los judíos que se creen mejores que los demás porque ellos tienen un privilegio de ser el pueblo de Dios. Cuídense de ellos. Segundo, deben cuidarse de los malos obreros. Aquí en la traducción nuestra dice: cuídense de los malos obreros.
La palabra obreros ahí nos habla de personas que trabajan duro. Fíjense eso. Toda secta herética, toda religión falsa, trabaja muy duro para conseguir gente. Ustedes ven cómo se afana, por ejemplo, un testigo de Jehová o un mormón para alcanzar personas. No importa la hora del día, no importa el día de la semana, no importa la distancia, si hay que ir en bicicleta, si hay que ir a pie, si hay que tomar un avión, hacen cualquier esfuerzo con el fin de transmitir sus enseñanzas. Trabajan muy duro. El asunto es que están trabajando mal, dice aquí, son malos obreros porque no están buscando la salvación de la persona a través de Jesucristo, sino a través de obras. Y eso es algo que la Biblia condena una y otra vez, y Pablo, el apóstol a los gentiles, está defendiendo el Evangelio y diciendo a sus hermanos: cuídense de eso, cuídense de esos malos obreros, de esos hombres y mujeres, así como los fariseos. El Señor dice en el capítulo 23 de Mateo: ay de vosotros, escribas y fariseos, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez que lo hacen prosélito, lo vuelven más hijo del infierno que ustedes mismos. ¿Saben por qué? Porque todo aquel que se aparta de la verdadera doctrina de la fe por gracia y por medio de la fe en Jesucristo solamente, todo aquel que se aparta de allí se está condenando a sí mismo, y si habla a otras personas de esa manera, lo vuelve más hijo de la condenación que él mismo. Ahora el apóstol dice otra cosa: que cuídense de los mutiladores del cuerpo, o como dice la versión que hemos leído, la Biblia de las Américas, cuídense de los de la falsa circuncisión. Ustedes recordarán que en Génesis capítulo 17 el Señor le dio una señal a Abraham, con el cual él iba a distinguir a su pueblo, una señal del pacto, y era la circuncisión. La circuncisión era una operación hecha en la carne, en el cuerpo de un hombre. Debía hacerse hecha al 8º día de nacido, de bebé. Y si no tuvo esa oportunidad, bueno, el Señor le dice: si es un extranjero o quien sea, debía circuncidarse si quería ser parte del pueblo de Dios. Era una señal que identificaba a los que eran del pueblo de Dios. ¿Ok? Los israelitas, la mayoría de ellos, practicó la circuncisión porque fue un mandato que Dios le dio. Ahora fíjense algo: el mandato que Dios le dio a ellos de hacerse la circuncisión no era un asunto que debía tomarse en cuenta como: vamos a hacer esto externamente y ya. Una vez que nos hicimos la circuncisión, una vez que ya cortaron la carne del prepucio, ya nosotros somos el pueblo de Dios y ya no se necesita nada más. No, porque Pablo dice que la circuncisión verdadera no es aquella que es hecha a mano en la carne, no es la exterior, sino la del corazón. Porque algunos estaban circuncidados físicamente en su cuerpo, pero no se habían apartado, no habían sacado de ellos la carne, el pecado de su corazón, no lo habían sacado de sus labios. El Señor dice: algunos tienen sus labios incircuncisos y sus oídos también. Entonces, ¿cuál es la verdadera circuncisión? Pablo entonces dice: nosotros somos la verdadera circuncisión, en este capítulo 3, versículo 3. Pero note lo que dice Romanos también, capítulo 2 y el versículo 28 y 29. Romanos capítulo 2, versos 28 y 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, lo que una persona debe procurar en su vida no es que externamente él se vea como un hijo de Dios, porque en este contexto no solamente es importante parecer hijo de Dios, sino que hay que ser verdadero hijo de Dios. Y de la misma manera puede decirse al revés: no solamente hay que serlo, sino parecerlo. Pero es más importante el corazón que esté circuncidado. Entonces el apóstol dice: nosotros somos la circuncisión. Es decir, nosotros somos el verdadero pueblo de Dios, aquellos que hemos creído en Cristo. No lo que entendemos que por actos humanos
Aquellos que creen que porque hacen algo de manera externa, bueno, visitan la iglesia, cantan en el templo con las canciones, levantan la mano, pero ofrendan, tú no sabes, solidarizan con las personas. Todo aquel que hace eso, los cuales son actos de bondad, son actos de caridad, pero todo el que lo hace confiando en eso para su salvación, está errado. Lo que el apóstol dice es que la verdadera circuncisión es aquel que únicamente depende para su salvación de la obra de Cristo. Si no depende de eso, mi amado hermano, puede tener los actos de bondad mejores en el mundo. ¿Recuerdan a Cornelio? ¿Se acuerdan de Cornelio? En Hechos capítulo 10 habla de un hombre que era centurión. No era del pueblo de Israel, pero él era un romano que daba limosna, dice la Escritura. Era un hombre piadoso, lo cual quiere decir que conocía la palabra de Dios y buscaba a Dios, tenía temor de Dios. Y en tercer lugar, era un hombre que oraba a Dios. ¿Qué más de ahí? Pues siempre no podría decir que se va a dar derechito para el cielo. No. El Señor se le apareció y le dijo: mira, Cornelio, manda a buscar a Pedro para que te hable del Evangelio, porque por ese camino no vas a llegar a la salvación. Y nadie por méritos humanos puede llegar a la salvación. Ahora, mi amado hermano, todo ese trabajo, todo ese dolor de cabeza del cumplimiento de la ley, todo ese dolor que puede producir una circuncisión, puede ser evitado únicamente si tú dependes del Señor Jesucristo para tu salvación. Entonces eres la verdadera circuncisión. No importa la circuncisión física, lo que importa es que tu corazón haya sido limpiado por el Señor, haya sido apartado de la maldad de tus pecados a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, hemos visto ya que el creyente genuino tiene una relación, tiene también un regocijo, una fuente en la cual se goza y tiene algunas precauciones o preocupaciones. En cuarto lugar, tiene una adoración al creyente genuino. Usted puede saber si es un creyente genuino por el objeto de su adoración. ¿A quién usted adora? Dice el versículo 3, así: porque nosotros somos la circuncisión, la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Jesucristo. Dice allí: adoramos en el Espíritu. Nuestra adoración. La adoración del creyente verdadero no es algo de actos externos. No es un asunto del domingo en la mañana, de que viene a la iglesia y vamos a adorar. Inclusive algunos limitan la adoración al tiempo de cantos. Entonces la adoración a Dios son 10, 15 minutos, una vez a la semana. No, la adoración al Señor es una cuestión de vida, de día a día. Es todos los días que debemos vivir en una total sumisión a Dios. La palabra adoración habla de sumisión, habla de postrarse, habla de rendirse ante el Rey soberano y decir: aquí está todo lo que tengo, aquí está todo lo que soy, todo lo que anhelo ser, es tuyo y es para ti. Y el adorador no adora únicamente en el culto del domingo, lo hace todos los días de la semana. ¿Usted sabía que usted en su área de trabajo puede adorar al Señor? Sí, mi amado hermano, allí en su escritorio, en su oficina, allí mientras usted está enseñando a un niño en el colegio, allí mientras usted está limpiando un piso o fregando en una cocina o cocinando para un grupo, puede adorar al Señor. ¿Usted sabía eso? Porque la adoración es una cuestión del día a día de nuestra vida. Ahora el Señor le aclaró algo importante a la mujer samaritana, porque ella entendía que la adoración estaba limitada a un lugar. Juan capítulo 4 registra el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y ella le dice: Señor, nosotros tenemos un problema con ustedes los judíos, porque ustedes dicen que debe adorarse allá en Jerusalén, y nosotros entendemos que debe estar aquí en este monte. Y el Señor le dice: mujer, déjame decir que ni en este monte ni allá viene la hora, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y tales adoradores es necesario que le adoren así al Padre. El Padre está buscando ese tipo de adoradores. En primer lugar, es verdad. Usted no puede adorar a Dios en mentiras, creyendo una cosa errada acerca de Él. Debe tener un conocimiento preciso de Él, lo cual se puede obtener
por la palabra de Dios. Usted quiere adorar a Dios de verdad, lea la palabra, conozca la palabra y así va a conocer a Dios de verdad para poder adorarle. Pero no solamente se limita la adoración al conocimiento intelectual. No, pero qué hombre que sabe versículo bíblico, qué mujer que sabe de pasajes en las escrituras, qué adorador. No, la adoración va más allá de eso. La adoración debe ser ¿en qué? En espíritu. Es el ser completo de la persona que debe estar involucrada en la oración. No es únicamente el que levante la mano, es que su corazón está desbordado en la adoración a Dios. Es su vida, su pasión es Cristo, su pasión es Dios. Y muchas veces uno contrasta esto con las pasiones que uno tiene en las cosas del mundo. Y cuando uno lo trae a la iglesia, uno dice, ¿qué pasó? A veces uno está viendo un juego de fútbol o de cualquier deporte que a usted le guste y cuando su equipo anota, ¿cuál es esa emoción que se manifiesta? Cuando usted está en el estadio viendo su partido y su equipo está ganando, el gol suena que lo escuchan al otro lado de la calle, o la celebración, y no deja dormir al vecino porque usted está celebrando su victoria, su equipo lo viendo en televisión. Así debe celebrar un adorador del Señor, a Cristo. Debe celebrarlo con todas las emociones de su corazón. Debe decir aleluya, aquí en la iglesia sin miedo. En medio de su trabajo, glorifica al Señor con todo su corazón. De Él quiere hablar, de Él quiere contar a los demás. Ahora, acerca de la adoración en espíritu, es importante señalar lo que textualmente dice aquí. Lo que en el espíritu de Dios le adoramos. La adoración en el Espíritu tiene que ver con la intención del Espíritu. Le adoramos con la misma intención del Espíritu. ¿Y cómo adora el Espíritu de Dios? ¿Usted sabe cómo? Fíjese lo que dice Juan capítulo 15 y el versículo 26. El Señor le dice a sus discípulos que Él va a enviarles al Consolador, al Espíritu Santo, el cual va a dar testimonio acerca de Jesús. ¿Cuál es la adoración en el Espíritu? ¿Cómo podemos adorar con la intención del Espíritu? Glorificando al Hijo. Glorificando al Hijo. El Espíritu Santo fue dado para que glorifiquemos al Hijo. Nosotros vamos a deleitarnos en Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos impulsa a hacer eso. La adoración es acerca de Él. Es solo por Cristo y para el propósito supremo de Cristo que nosotros fuimos llamados a la salvación, para que le adoremos a Él, y solamente a través de la obra de Cristo ese propósito supremo de adorar a Dios puede ser cumplido. Él nos acercó al Padre. Así que cada vez que venimos a cantar aquí, cada vez que en nuestros actos de adoración, en cuanto a la ofrenda, cuando damos, es un acto de adoración, estamos diciendo, Señor, todo esto tú lo recibes por Cristo. Porque si no fuera por Él, ninguna de nuestras obras fueran aceptadas delante del Padre. Así que a quien adoramos es al Hijo y le glorificamos a Él por lo que ha hecho por nosotros. Y no solo por lo que ha hecho, sino por lo que Él es. Él es nuestro mediador entre Dios y nosotros. En quinto lugar, el creyente verdadero se distingue por su gloria. ¿Cómo así? El versículo dice claramente aquí, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Lo que quiere decir es, ¿en qué se gloria una persona? ¿Dónde está su gloria? El Señor hizo una advertencia en Jeremías capítulo 9 y el versículo 23. Jeremías 9:23 dice, así dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Usted sabe que hay gente que se alaba en su sabiduría? Ven para contarte, para enseñarte, para que tú aprendas cómo es. Y aman el pararse y enseñar y decir de la elocuencia que tienen y cuánto han aprendido, cuánto saben, cuánto han descubierto. El Señor dice, no te alabes, sabio, no te alabes en tu sabiduría. Y sigue diciendo que no se alabe tampoco el valiente en su valentía, el fuerte. Es para decir, un día me encontré yo con 3 tipos ahí, estaban provocando. A los 3 le hice frente y lo vencí. Y se alaban de eso. Y yo soy el más guapo y yo no tengo miedo a nadie.
La Biblia dice que no se alabe el valiente en su valentía. Tampoco el rico que no se alabe en su riqueza, dice. A nosotros nos encanta exhibir lo que tenemos. Mira el auto del año que compré. Mira la hermosa casa que tengo. Mira los viajes que he hecho. Mira los países que he visitado. Ven para mostrarte esta foto aquí. Ponemos en Facebook todos los sitios. No estoy diciendo que eso esté mal. El asunto es que si nos gloriamos de eso, no está mal que Dios nos bendiga y te dé un auto del año. Amén por eso y gloria al Señor por eso. Que tenga una buena casa. Amén por eso y gloria al Señor por eso. Ahora, si esa es tu gloria, tienes una gloria pasajera, una gloria que va a ser destruida. Tienes una gloria vana, como dice la Escritura. Ahora el Señor sigue diciendo en este pasaje, Jeremías capítulo 9, versículo 23. El verso 24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabarse. ¿Tú quieres alabar? ¿Tú quieres sacar pecho? Y decir, papá, bueno, alábate en esto entonces. En entenderme y conocerme que yo soy